Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema muy importante y desde luego poco conocido. Es que seguramente porque no nos preocupamos. El cristianismo en África. Pero antes de seguir adelante, antes de comenzar la tertulia y antes de comenzar prácticamente el cuarto de atrás, la puerta está abierta del todo, pero es como si no lo estuviera aún. Te presentamos a nuestros tertulianos. Camilo Esperón, experto en buscar noticias debajo de las piedras, sobre todo las que son así chungas. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, encantado. Flor Sánchez, profe de religión evangélica y profe de otras cosas más. Pues está también al otro lado del hilo o del aire, vete tú a saber por dónde viene, pero está dispuesta. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, buenas noches. Pedro Crenes, nuestro escritor de cabecera, panameño español, pero con éxitos a sus espaldas y los que vendrán, pues nos echa una mano también con sus comentarios. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, buenas noches. Y hoy tenemos una sorpresa. Lourdes Díaz, una veteranísima de la radio, con muchos años detrás, con un micrófono delante, pues está hoy en el cuarto de atrás. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Bueno, en el cuarto de atrás, desde sus comienzos, siempre sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música, a las que llamamos pizcas de adobo musical. Hoy nuestras 3 pizcas de adobo, ponemos una al principio, otra a la mitad y otra al final. Hoy serán de música inquietante, aunque no para todos, pues escucharemos 3 versiones del Tuba Minum, que es un fragmento del Requiem católico, de la Misa de Difuntos. Su letra completa, la letra de este fragmento, la escucharemos en la segunda versión. Y también en la tercera, pero en la segunda la leeremos en castellano para que se entienda. Requiem es el nombre que recibe la misa católica que se desarrolla para pedir por el descanso del alma de una persona que ha muerto. Algo totalmente desconocido en la Biblia y por lo tanto en el cristianismo bíblico. Según la Biblia, la salvación hay que resolverla en esta vida. Después ya no hay nada que hacer. Y vamos con la primera pizca de adobo musical. Se trata del Tuba Minum, que forma parte del Requiem del compositor francés Héctor Berlioz, y es su obra sacra más famosa, el Requiem. Entre músicos y coro eran 450 personas. Los instrumentos de metal estaban en 4 grupos en las esquinas de la sala y en esta pieza son atronadores. Son sus intérpretes
para la grabación de la que disponemos hoy, el coro de niños de la Escuela Wandsworth y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Sir Colin Davis. Así que escuchemos esta pizca de adobo musical y después entramos en el tema de nuestra tertulia. Escuchemos. Y después de escuchar esta versión del Tuba Mirum, que es desde luego impresionante, sobre todo por los metales, vamos ya con el tema de este cuarto de atrás, el cristianismo en África. Algunos datos así de fondo nada más. África es el tercer continente más extenso tras Asia y América, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados, que es más o menos la quinta parte de las tierras habitables del planeta. África tiene más de 1.300 millones de habitantes. Es el segundo continente más habitado. El primero es Asia, como vimos en otro programa, y África es el segundo. El tercero es América y el cuarto es Europa, por habitantes. África comenzó a evangelizarse en los siglos I y II. Bueno, pues ahora vamos a ver los que rodean esta mesa, qué cosas han ido sabiendo de África. Sí, es verdad que pues algunos sabrán que en los primeros siglos de la era cristiana, pues unos hombres destacados bereberes del norte de África, como Tertuliano, Cipriano de Cartago, Agustín de Hipona, pues hicieron un trabajo magnífico y con ellos muchos otros, y el evangelio se extendió por todo el norte de África, hasta Etiopía. La islamización, bastantes años después, casi barrió el cristianismo del norte de África. Solo quedaron iglesias coptas en Egipto, Etiopía y Eritrea. Al final del siglo XIX, esto es interesante, solo el 1% de los cristianos del mundo, se sobreentiende, eran africanos. Y paramos ahí. Así que ahora empezamos nuestra rueda de contactos, nuestra rueda de saber a ver qué habéis ido averiguando por ahí, porque seguro que os habréis informado. Y ya que antes te mencioné, Camilo, pues te toca el primero.
Bueno. No te alargues mucho, que somos un buen equipo. Cuéntame. Bueno, pues voy a empezar por la noticia más feliz. Yo sí que tú has empezado por los comienzos, permíteme que entonces que vaya de paso por el final, ¿no? Es el índice de crecimiento más alto que tiene, digamos, el cristianismo en toda Europa, en todo el globo, ¿no? Uh-huh. El índice de crecimiento cristiano en África ahora mismo es el doble del crecimiento de la población. Estamos hablando ahora mismo de más de 600 millones, un 46%, por tanto, buenas noticias. Estoy encantadísimo en este programa de poder hablar de África porque es maravilloso lo que está pasando ahí. Pedro, ¿tú qué aportas a esta tertulia? Pues la historia nos habla de 3 momentos o encuentros del cristianismo con África. El primero del 62 al 1500, el segundo 1500 al 1800 y el tercero nos dice que desde 1792 hasta aquí, más o menos, son las 3 grandes movimientos. Y tengo las cifras que dice Camilo también, y también es interesante observar el auge que hay de movimientos carismáticos y pentecostales. Allí también se está moviendo mucho también esta rama del protestantismo, según las informaciones que se van cruzando por aquí, ¿no? Así que lo que dice Camilo, ¿no? Sea, como dice Pablo, el evangelio es predicado y son buenas noticias también. Yo recuerdo hace años trabajando en una fábrica de productos cárnicos derivados del cerdo, es decir, una sala de despiece de cerdos. Ahí trabajaba yo. Tenía un compañero que era de Nigeria, y conversando por aquí y por allí en medio de aquel caos de cosas, pues él intentó hablarme un poco del evangelio. Yo pensé que él también estaba receptivo, entonces empezamos a hablar y nos dimos cuenta que ambos éramos creyentes, ¿no? Entonces recuerdo con mucho cariño a este compañero, ¿no? Que en esa mutua búsqueda, ¿no?, del otro para hablar, pues mira, es un buen encuentro con un hermano de África, ¿no? Sin saber, muchas veces pensamos, ¿no?, que están tan lejos ese continente, ¿no?, como se suele decir, perdido de la mano de Dios. Pues Dios está haciendo su obra, ¿no? Entonces es una maravilla saber que Dios está moviendo también. Flor, ¿tú qué tienes por ahí? Pues yo tengo este tema de los 3 periodos un poquito más definido. En el primer periodo, pues serían los inicios del cristianismo en África. Es el periodo que comentaba Pedro, que llegaría hasta el año 1500. En el segundo periodo hubo bastante evangelización con los portugueses, pero después hubo problemas porque muchas motivaciones del colonialismo que se hacía allí tenía que ver con los recursos mineros, sobre todo oro, de la franja subsahariana, ¿no? Después también con el tema de los esclavos. Entonces ahí aunque se inició un periodo de evangelización bastante importante, los misioneros católicos de finales de esa época no conseguían incidir mucho en la población debido a que los africanos estaban desencantados porque los que iban allí pues tenían otras motivaciones, sobre todo económicas. Y luego en el tercer periodo, a partir de 1800, sí que hubo mucho movimiento protestante, como bien decíais, sobre todo carismáticos, pero bueno, se empezaron a salir pues ciertas religiones, entre comillas, pero sí religiones, como el tocoísmo, como una un poco extraña que se llama kimbanguismo, y en el periodo de hoy se reconoce que en 10 países africanos pueden representar a nivel mundial 1 de cada 6 cristianos que existen. Se ve el cristianismo como la mayor religión que existe en toda África. Por aquí empezamos, a ver dónde nos llevamos. Lourdes, una pregunta para ti, que has estado muchas veces
analizando cosas del exterior. ¿Será el momento porque es que hasta ahora todos pensaban si alguien salía a las misiones iba, por ejemplo, a África, que nos pilla más cerca, o están ahí pues muchas tribus perdidas y tal? ¿Habrá llegado el momento de que sean los africanos que vienen a evangelizar Europa? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que sí. Mira, además hay un estudio que he titulado Paradojas del pluralismo, el privilegio y la persecución, y explica un poco el crecimiento y el declive cristiano en todo el mundo, y se analizaron bastantes países. Pero dentro de ese estudio, que han hecho dos personas de las que podemos hablar luego si quieres, habla también de lo importante que es cómo ha crecido, cómo ya muchos de los cristianos que comenzaron, que conocieron en África, se están extendiendo por diferentes puntos del planeta, y que ellos vienen a traer también una misión, ellos tienen una misión y que tienen un trabajo totalmente diferente al que en su momento han hecho pues los cristianos cuando llegaron a África. Tú sabes que yo en el año 1991 estuve a punto de marcharme de misionera a África. Uh-huh. En una de las primeras equipos que salían a Burkina Faso, pues yo estaba empeñadísima en irme, y en aquel momento no me pude ir, pero sí sé que fue un momento precioso, que fue un momento muy especial, y que hubo un gran avivamiento entonces en aquel tiempo con grupitos pequeños de hombres y mujeres que fueron llegando a diferentes países, y que a través de la misión de llevar pues no solamente el evangelio, sino de llevar comida, pues supieron ganar el corazón de muchos africanos. Y yo, para empezar, Daniel, quisiera empezar con un tema muy bonito que me ha sobrecogido el corazón, y es de un misionero que cuenta cómo una madre africana le canta a su hijo que tiene hambre y le dice: el mijo se terminó, mi niño, no llores. El maíz se terminó, mi niño, no llores. El aceite se terminó, mi niño, no llores. No robes la comida que no es tuya, no llores. Que tu boca se olvide del alimento. Y de esto, pues hay muchos misioneros que podrían decirnos mucho, pero yo creo que ha llegado el momento de que en África se conozca mucho más que a aquellos misioneros a los que se les lleva para que les enseñen a trabajar, para mucho más. Camilo, te toca por turno. ¡Ánimo! Bueno, por turno yo diría que África sí está necesitada, Lourdes, y es maravilloso como lo que el Señor está haciendo por toda África, de norte a sur y de este a oeste, la verdad, porque ya no hay ningún país en África que yo vea que el Evangelio no se esté predicando con poder y con hermosura y con una bendición de Dios preciosa. Y el dato que más me duele a mí es que si vamos a cristianos practicantes, no a cristianos nominales, se puede decir sin lugar género de dudas que hay mucho más asistencia a los cultos cristianos en África que en toda Europa. Ganan por números. Si hacemos números, incluso nos ganan ellos en asistencia. No está hablando del número de cristianos, de aquellos que dicen, o sea, España está llena de cristianos en el sentido de que se bautizaron y pasaron al registro de bautismo, ¿no? Pero si vamos a cristianismo practicante, África nos está ganando por mucho, ¿no? Por tanto, sí, hay necesidad de evangelizar y de ayudar a que conste, mi pensamiento es que estamos nosotros mucho más necesitados y mucho más hambrientos, ¿no? Sí. Pedro. Pues yo estoy de acuerdo con eso, y es otra vez hay que poner sobre la mesa la necesidad que tenemos de estar necesitados. Precisamente estudiando Deuteronomio en la iglesia, veremos pronto un pasaje donde el Señor nos dice, en Deuteronomio capítulo 8, ¿no? Esos años de que Dios aflige al pueblo de Israel en el desierto, para después pasar a entrar en la tierra prometida, una tierra que ellos
por la cual no han hecho nada. Y allí incluso se les dice otra vez, cuando estéis allí sentados en aquellas casas, no os olvidéis, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando a nosotros simple y llanamente es que nos hemos olvidado de dónde nos ha traído el Señor. Y estos hermanos en África, pues, están exentados en esta necesidad, ¿no? Y siempre parece esto muy utilitario, pero no lo es, ni muchísimo menos. Cuando de verdad somos conscientes de la necesidad que tenemos, estamos delante de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la ausencia o la presencia de recursos, de trabajo. Creo que en esta escuela de la necesidad es cuando de verdad nosotros nos preparamos para estar delante de Dios, ¿no? Cuando estamos en dependencia absoluta de Él, ¿no? Y creo que en Europa necesitamos un poco más de ese conocimiento de estar necesitados, ¿no? Entonces, estos números son maravillosos en ese sentido, ¿no? Y es cierto, nunca vamos a aprender lo suficiente de la necesidad que ellos están viviendo y de las lecciones que aprendemos al ver su vida de fe, ¿no? Caminando de una manera sencilla delante de la palabra de Dios como tiene que ser. Flor. Estuve entrecortada, la verdad es que no he escuchado la conversación, Daniel. Solo puedo comentar que cuando estuve viendo todos estos temas y buscando acerca del cristianismo en África, me sorprendieron los números. Y me sorprendieron los números y además, bueno, leí anécdotas y cosas que me hacen pensar que realmente siempre nos centramos un poco en nuestro mundo, en lo más cercano, en lo que más conocido, y realmente la obra de Dios se está realizando en todas las partes del mundo y como he leído en África, pues está muy extendida. Que la mayor parte de los cristianos ahora en día estén en África significa que la verdad, bueno, me he quedado yo un poco pensando que con los problemas modernos que tenemos, estamos muy centrados en nuestra vida, en nuestras vidas personales y poco en la repercusión que el cristianismo ha tenido en otras partes del mundo. Uh-huh. O hasta dónde ha llegado. Uh-huh. Y eso, la verdad, me ha sorprendido gratamente. Lourdes, ¿tú crees que necesitamos estar recogiendo lo que decía Pedro? ¿Necesitamos entrar en una etapa dura de pobreza para volver al Señor? Mira, el estudio del que yo te hablaba, que lo han hecho los académicos Saya y Manchada, es un estudio que precisamente habla de ello, ¿no? Ellos en esta investigación que se realizó entre los años 2010 y 2020 concluyen que los 10 primeros países con mayor aumento del cristianismo de África son Tanzania, Malawi, Tanzania, Uganda, Ruanda, Madagascar, Liberia, Kenia, República Dominicana, Democrática del Congo y Angola. Y dice que precisaron que de los 10 países, solamente 3, que son Kenia, Tanzania y Zambia, ofrecen algún tipo de apoyo estatal a los cristianos y el resto, la ayuda es muy baja o nula. Y este estudio además argumenta que los cristianos que viven su fe en entornos difíciles de persecución o donde hay un mayor pluralismo se ven obligados a competir con otras religiones para poder sobrevivir. Y realmente, claro, a mí es que me sorprende muchísimo cuando veo campañas evangelísticas en África y se ven esas multitudes de personas escuchando la palabra, gozándose, saltando, viven la alabanza de una manera algo tremenda, ¿no? Y es que uno no puede evitar el que se le pongan los vellos de punta, porque tú ves que en medio de esa necesidad, que en medio de esa soledad que tienen que sentir, porque realmente son países que su hambre y su necesidad no es de ahora. Su hambre y su necesidad viene de siglos. Y es una necesidad que no ha tenido respuesta en todos estos siglos y estos años en los que todos conocemos cuánta hambruna hay tanto dinero para gastar, para mandar naves a Marte o a la Luna, y sin embargo no hay dinero para solucionar problemas tan sencillos
como el hambre o como el que tengan los medicamentos básicos para enfermedades comunes que para nosotros ya no son nada. Entonces, ¿qué les queda a ellos? La fe. Es lo que les queda, la fe. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo África es un país fuerte en fe y que podrían darnos lecciones maravillosas y asombrosas de fe. Mira, hay la historia de un niño que llega un misionero donde él y estaba a punto de morirse este niño. Y el misionero le dice, bendíceme con la bendición de tu Dios. Y el niño, con las poquitas palabras que le podían salir de la boca, le dice, ¿tú me pides a mí que yo te bendiga? El que tienes que bendecirme eres tú. Bendíceme con tu bendición. Y él lo bendijo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y el niño, con sus últimas fuerzas, lo que hizo fue hacerle en la mano de este misionero la señal de la cruz. Es una historia hermosa. Les queda la fe. Estaba en el momento de morirse y él tuvo esa fe de que Cristo era el que estaba con él en ese momento. Y yo creo que de ahí estoy convencida de que el futuro es que de África vengan muchos a contarnos del verdadero encuentro personal con Jesús. Vamos a hacer un pequeño descanso. Después del pequeño descanso, en este descanso escucharemos el segundo tema, la segunda pizca de adobo musical, y en este caso será un tema de Mozart, del Requiem de Mozart, la última composición que hizo Mozart. De hecho, ni siquiera la terminó porque tuvo que terminarla un discípulo suyo. Bueno, pues suena muy triste y la va a interpretar el coro John Aldis y la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigidos por Sir Colin Davis. Vamos a escucharlo.
Después de escuchar este tema de Mozart y de recordar esa historia tan triste, porque Mozart estaba enfermo ya y le encargaron, alguien desconocido, porque iba embozado, le encargó este Requiem, y Mozart pensó que era para su propia muerte. Y estuvo el hombre, según cuentan sus biógrafos, tan aterrorizado que un trabajo que él haría tranquilamente en una semana le costó 5 meses y no pudo terminar y murió. Murió porque estaba muy enfermo ya. Y lo siguió haciendo hasta el final un discípulo suyo, un tal Schumacher. Y bueno, pues los críticos dicen que el trabajo está muy bien hecho, lo que se añadió, pero le falta la genialidad de Mozart. Pero bueno, ya hemos escuchado que esa parte que era de él es impresionante. Esa parte donde se habla de la trompeta que sonará para convocar ante el trono de Dios y dar cuentas, es un pasaje tremendo del Requiem en general. Y naturalmente, pues del Requiem de Mozart, pues también con todo el sentimiento que él le ponía. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro tema, que yo creo que para muchos de los que escuchan le estará resultando un poco como extraño, rarillo. ¿Cómo es posible que el 24% de los cristianos activos del mundo están en África? Bueno, eso es, no sé, es como, a ver, ¿de qué me estás hablando? Me tengo que rascar por algún sitio a ver si me despierto porque debo de estar dormido. ¿Qué ha pasado? Y eso teniendo en cuenta que de los africanos, algunos incluso interpretando a su manera la maldición de Noé a su hijo Cam, hay muchos que lo han interpretado como diciendo los negros nos tienen que servir. Después, por otra parte, en África hay mucha materia prima, y esa materia prima, más los que se llevaban especialmente a América para trabajar, pues ha sido algo como, y muchos siendo de países cristianos. Bueno, eso ha tenido que dejarles una huella enorme. Y sin embargo, mira tú lo que son las cosas. ¿Será que ha llegado el momento de África? ¿Será su momento ahora? Pedro, ¿tú qué te parece? ¿Tú que ves así un poco el mundo en perspectiva diferente de los demás? No me cabe ninguna duda. ¿Será la hora de África? Creo que sí que es la hora de África y creo que haremos bien todos nosotros en estar preparados para, como decíamos al principio, recibir de parte de ellos, el estímulo, la exhortación y la evangelización que va a venir de allí cada vez más. Y no tenemos que tener ninguna duda de que muchos de los hombres y mujeres africanos que caminan por las calles, que estamos intentando buscarse la vida, son nuestros hermanos y posiblemente ellos ni siquiera son capaces ahora mismo de salirse de su rutina, de su vida como inmigrantes para congregarse en la iglesia, para buscar por sí mismos a sus hermanos en la fe aquí, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a todo eso. A mí me llamó mucho la atención, hablando de la perspectiva de la vida que tienen ellos. Una de las cosas que encontré en una pequeña anécdota, que había un político que quería hablarles y demostrarle a la gente en algún pueblo, en uno de estos países, que Dios no existe. Entonces fue este político ahí a decir que Dios no existe, y entonces un hombre mayor de ahí le preguntó: ¿sabes por qué las vacas y las cabras cuando hacen caca lo hacen de manera diferente? Entonces el político no sabía qué responder y dijo: bueno, no sé por qué. Entonces, mira, vamos a ver, le dice el hombre mayor: si no sabes de cacas, ¿cómo vas a saber nada de Dios? Así que, por favor, no intentes quitarme la fe, ¿no? Entonces, en las cosas sencillas, ellos son capaces de incluso así cimentar su fe, ¿no? Nadie puede venir a decirles que Dios no existe, ni menos un político que no sabe cuál es la diferencia entre cacas, por decirlo así, porque es su vida diaria, ¿no? Y en estas cosas, en su vida diaria, ellos están aferrados a su fe. Así que debemos aprender de estas pequeñas cosas, porque nosotros no siempre lo hemos pasado bien, si es que esto que estamos viviendo nosotros aquí es pasarlo bien, ¿no? Pero debemos aprender de que el mismo Dios es el Dios que les ha llamado a ellos en su pobreza aparente, y ese mismo Dios que nos llama a nosotros en nuestra aparente
prosperidad o lo que sea eso, ¿no? Entonces tenemos que buscar al Señor, sea como sea. Lourdes, ¿estamos preparados para recibir misiones de África? Yo creo que no. Y creo que no porque en nuestro primer mundo estamos demasiado conectados con la política, dependemos demasiado de las instituciones y todo esto es como que nos ata demasiado al mundo real. Yo estoy convencida de que una de las cosas que más estropea en nuestra relación con Dios, por no hablar ya de religiones, sino de nuestra relación con Dios, es cuando queremos predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo nos ligamos con las ayudas estatales, con todas estas cosas, porque al final acaban metiendo la mano donde no deben. Y esto nos baja demasiado a la tierra, nos baja demasiado los pies a la tierra. Y es cierto que tenemos que es vivir con los pies en la tierra, pero yo creo que cuando tenemos demasiadas cosas, cuando hay demasiadas cosas naturales, económicas, con la abundancia, entonces dejamos un poco de lado lo que es nuestra relación con Dios. Se va perdiendo, se va enfriando, quizás se va haciendo más monótona, más religiosa y no tan de dependencia. Y yo creo que por eso nosotros no estamos preparados, porque dependemos mucho de otras cosas más que de Dios. Y ellos vienen desde allí con una dependencia absoluta de Dios porque no les queda otra, porque tienen que enfrentarse a persecuciones, tienen que enfrentarse al hambre, a la rotura de la familia, porque date cuenta de que muchos cristianos allí vienen de familias musulmanas y tienen que romper el vínculo con la familia porque incluso les puede costar la vida. Muchos de ellos tienen que aislarse, marcharse. Entonces viven una fe y una dependencia tan grande de Dios que cuando lleguen aquí y cuando vengan y cuando vienen ya algunos de los que están viniendo se encuentran con muchísimas dificultades porque no estamos preparados para recibirlos y para verlos como incluso mayores que muchos de los que hemos ido a predicarles antes. Uh-huh. Flor, ¿tú cómo ves ese tema? Bueno, yo creo que realmente sí, que va a ser complicado que podamos igual, yo no digo aceptarlos, porque aceptados, a ver, son hermanos en Cristo y aceptados sí, pero que también seguramente el tema cultural va a afectar en las relaciones entre nosotros y ellos. Y sí que estoy convencida de que si en estos momentos África es el país que más cristianos tiene, obviamente terminarán llegando aquí. Y también estoy convencida de lo que está diciendo Lourdes. Cuando vivimos de forma acomodada, cuando nuestras necesidades están cubiertas, cuando nos enredamos demasiado en cosas de la vida, de las cosas de alrededor, de lo que está sucediendo, desde luego la relación con Dios muchas veces se enfría y se hace, pues nos volvemos un poco nominales, a veces ya incluso más de lo que se demuestra o de lo que se intenta demostrar. Nos engañamos a nosotros mismos en ese sentido. Entonces, bueno, pues también yo creo que va a ser un aire fresco que va a llegar y muy necesario. Camilo, ¿tú cómo ves esa situación que previsiblemente ya se está produciendo, pero previsiblemente se va a producir? Algunos piensan que de forma masiva, porque además nosotros tenemos otra pobreza de la que la mayoría de la gente aún no se ha enterado. Y es que tenemos la pobreza de que no tenemos niños y los que se van haciendo mayores van a necesitar los que vengan de donde sea, porque si no, no tendrán quien los cuide, entre otras cosas. Y si además de eso viene un batallón
de evangelistas, pues imagínate, ¿tú cómo ves digamos, la confrontación? No, el recibirlos y cómo funcionaríamos, o nos veríamos como enanitos al lado de gigantes. Bueno, creo que la clave está en una palabra que en boca de mis contertulios ha salido por ahí y me ha encantado que la hayan mencionado, que es la palabra fe, ¿no? Lo que decía Lourdes en la primera parte es que si algo tiene el africano no tendrá un pedazo de pan a veces o no tendrá unas buenas zapatillas, tendrá que caminar descalzo, pero lo que no le falta es la fe. El africano, sobre todo, sí es de origen musulmano, una parte, sobre todo del norte de África, pero la mayor parte de África es animista. Cree en los espíritus y en el poder de los espíritus, y los espíritus se les manifiestan por todos lados. Por algo triunfa el pentecostalismo allí, porque el predicador pentecostal dice, sí, eso es demoníaco y eso tiene poder, tu Dios o tus dioses, tus espíritus tienen poder, pero mi Dios tiene más poder. Y ellos quieren ver esa fe. A mí lo que me duele de Europa, y sobre todo del pensamiento teológico, yo recuerdo una ocasión que ya he mencionado, creo que alguna vez en algún programa de radio, que yo estaba viviendo una conferencia teológica en la ciudad de Londres, una denominación inglesa, y ya no discutía lo que muchas veces se discute en muchas iglesias, que para mí es tristísimo, que si los milagros, que si los dones que están en la Biblia eran para otro tiempo, no son para ahora. Sino ya estaban discutiendo si Jesús en su ministerio había hecho milagros. Y yo, curiosamente, en otra parte, conectado con África, estaba viendo como un ministro de la iglesia de esa misma denominación estaba evangelizando, estaba echando fuera demonios y estaba sanando enfermos. Ese hombre tenía fe y leía la Escritura y Dios le hablaba cuando cogía la palabra y lo aplicaba. Y eso es lo tremendo, que en Europa hablamos de estas cosas y a muchos nos suena chino, ¿no? Cuando recuperemos los europeos esa fe sencilla, pero esa fe poderosa que tiene el africano, otro gallo nos cantará. Lo que sí no estoy de acuerdo con vosotros, y ya lo dije con lo asiático también los asiáticos están teniendo un crecimiento tremendo y están enviando misioneros por muchas zonas de Asia, pero históricamente, y yo lo mantengo, históricamente, Dios al final, cuando realiza en un país un avivamiento, un despertar nuevo, lo hace siempre con gente local. Dios utiliza siempre gente de su país para evangelizar y para ganar al mundo. Los demás vendrán, ayudarán y será muy bueno toda la mano que nos pueden echar. Pero Dios lo hará con gente de aquí y eso es porque Dios lo suele hacer así. Al menos que de ahora en adelante pasa lo contrario. Pero siempre ha sido así históricamente y tiene su lógica y tiene su porqué. Si Dios quiere bendecir a un país, tiene que empezar por bendecir a aquellos ministros y a aquellos hombres que Él llama y levanta en ese país. Y eso sí, con una visión universal. Una visión siempre evangelizadora, que nos vengan a ayudar y nosotros iremos también a otra parte a dar para recibir, ¿no? Pero la palabra es la fe, como decía Lourdes y Pedro y Flor, ¿no? Lourdes, entra. Sí. Pues es que yo estoy de acuerdo con Camilo en lo que acaba de decir, porque es cierto que además el Señor lo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir y predicar y después el avivamiento vendrá a través de todas las personas que están en aquel lugar y sobre todo el crecimiento lo da Dios, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros de ellos tenemos que aprender a vivir en confianza. Y esa confianza que se tiene cuando, como decíamos antes, cuando tú sabes que vas a ser rechazado, pero que Dios no te rechaza, que vas a ser perseguido, pero que Dios te va a proteger de los enemigos, que vas a tener hambre, pero que Dios te va a dar el maná, que el Señor se va a encargar de darte la comida porque no hay justo desamparado. A mí me sorprende la fe viva, el vivir el cristianismo de una manera tan absoluta y además, bueno, pues tan sencilla, ¿no? Del día a día. Es vivir el día a día y muchas veces yo creo que eso es lo que a nosotros nos falta.
También pienso que aunque van a venir muchos, como decía Camilo, que van a venir muchos y de los cuales pues a lo mejor nos traerán cosas preciosas que nosotros podemos aprender, pero no nos olvidemos que en España hubo un avivamiento y que de aquí salieron muchos a otros países, y de la misma manera me imagino que ese avivamiento traerá a africanos aquí. Pero eso no significa nada, ¿no? O sea, después cada uno de nosotros tenemos que encargarnos de bendecir a los que están a nuestro lado y de predicar el Evangelio a los que están a nuestro lado y de que el Señor dé el crecimiento. Hay una hermana que muchas veces ella viaja mucho a África y ella me ha contado en múltiples ocasiones que ella cuando llegaba allí sentía que realmente su percepción de la relación con Dios la veía a través de aquellos niños, de aquellas miradas, ¿no?, sencillas, sinceras, sin maldad, de aquellos que la miraban sin esperar nada a cambio, ¿no?, que no esperaban absolutamente nada, que sencillamente los recibían e incluso de lo que poquito que tenían daban, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a plantearnos. No qué puedo darles yo, sino qué puedo aprender yo de ellos. No qué puedo enseñarles yo a ellos, sino qué pueden enseñarme ellos a mí. Y aprender y ponerlo en práctica. Pedro. Yo creo que hay una cosa que tampoco debemos olvidar, y es que es el mismo Dios el que nos llama. No es en la pobreza, no es en la riqueza en lo que debemos centrarnos. Lo que el Señor está haciendo con África, lo está haciendo con ellos, y lo que el Señor está haciendo con nosotros, lo está haciendo con nosotros. Esta salvedad la hago, parece una obviedad, pero no nos olvidemos que es el Señor el que nos llama a ser mayordomos de la palabra que nos da en prosperidad o en pobreza. Y eso no tiene nada que ver. Dios ha mandado a su Hijo a morir por mí, exactamente igual que por nuestros hermanos en África, y no se trata de la pobreza, y debemos ser conscientes de eso. Se trata del poder de Dios llamándonos, se trata del poder de Dios tocando nuestras vidas y llevándonos de muerte a vida, transformando nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo, ¿no? Y eso el Señor lo va a hacer en cualquier parte y de cualquier manera. Entonces, no quiero que nos quedemos con la sensación de que la grandeza de nuestros hermanos allí está en su pobreza, ¿no? La grandeza de ellos está en el poder de nuestro Señor, que es Señor allí y es Señor aquí también. Bueno, nos quedan todavía 3 o 4 minutitos, así que podemos hacer alguna incursión por ahí todavía. Flor, tú que eres así la de la conexión con problemas, ¿estás por ahí? Flor no está su anuncio, pero Flor no está. Ha ido. Bueno, entonces volvemos a Camilo, que te hemos tenido ahí un poquito presente y un poquito ausente. Así que... Bueno, pero en mi ausencia gozándome con lo que hablan aquí mis compañeros. Muy bien, así ¿cómo estás hoy, eh? Sí, estoy inspirado luego. Sí. Estás colaborador de verdad. Sí, señor. Quiero decirte, saliendo un poquito por la tangente, pero algo que te va a gustar. Yo hace años conocí a un misionero africano de la zona del centro, la zona oriental de África, hacia el centro. Bueno, keniano, para concluir, ¿no? Y una de las cosas que más le interesaba a él era aprender de radio. Él tenía su intención allá en las praderas perdidas por el África, quería poner emisoras de radio porque él decía, el africano necesita el medio para trabajar y para yo evangelizar, es la radio. Me llamó mucho la atención. O sea, qué importante es la radio en todos los continentes. O sea, vendrán muchas, en la más media, vendrán inventos por todos lados, pero pasan de moda a los 4 días. Parece que Facebook ya tiene los días contados y Twitter más. En cambio, la radio está ahí. Y para África es importantísimo la predicación del Evangelio a través de la radio. Hombre, en el norte de África se escucha el cuarto de atrás. Y otras cosas, que no solo el cuarto de atrás, vamos.
Y en otros sitios igual también, porque el Cuarto de Atrás también se emite en Internet, así que igual se escucha en otros sitios. Pero yo estoy de acuerdo con lo de la radio, al 100%. Bueno, al 1000%. Y Lourdes, tira que va. Lourdes no digamos, ¿verdad? Nació con un micrófono en la mano. Sí. Estoy totalmente convencida. Fíjate que además hay algo muy importante en la radio, mientras que en la televisión uno tiene que pararse para quedarse enfrente y ver la imagen, en la radio no, porque además encima la radio tiene tan buenos comunicadores que con la forma de expresarse y la forma de hablar ya nos dan esas imágenes que nosotros nos imaginamos. Entonces, con la radio puedes llegar a cualquier lugar, en el coche, encima de un burro. Ahora con los móviles puedes ir escuchando la radio. O sea que a lugares que no podríamos sospechar nunca. Yo creo que es el mejor medio. O en una prisión, como me contaba un hermano convertido y ahora pues trabajando para el Señor de una forma progreso, decía, en aquella celda donde yo estaba, aquel pequeñito aparato de radio que me dejaban tener, qué compañía me hacía, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, eso es la compañía, es casi una cosa romántica o mágica, ¿no? Allí donde estés, en medio de aquel desierto o en aquella selva, ahí está la radio, ¿no? La verdad que sí, yo tuve muchos años de no tener televisor en casa de mi abuela y estaba la radio encendida siempre, ¿no? Y era una magia, ¿no? Siempre estabas acompañado, siempre había una voz ahí por la noche cuando te despertabas, siempre había música, ¿no? Entonces la radio tiene ese encanto, ¿no? Y se mete en todas partes. Por eso hay algunos que estamos enamorados de la radio. Sí. Yo desde pequeñito. Y estoy además segurísimo, en este caso sí, porque hay alguna experiencia ya, que el Señor utiliza la radio como una de las herramientas. No es es una. Y oye, a saber las cositas que ha hecho la radio por ahí. Bueno, queridos, el tiempo como que se está liquidando. Entonces, yo quiero leeros la letra de los temas de música, las pizcas de adobo del Cuarto de Atrás, antes de entrar en la última versión, porque son realmente interesantes esos temas. Vamos a ver, yo estoy buscando a la vez que estoy hablando. La terrible trompeta sonará donde haya muertos para llamarles ante el trono. Muerte y naturaleza quedarán aterradas cuando resuciten todos los muertos para rendir cuentas al juez. Se abrirán los libros en los que consta lo que se ha hecho en la vida, y según lo cual seremos juzgados. Cuando el juez se haya sentado, todo se manifestará por oculto que esté, y nada quedará sin su premio o su castigo. Y termina diciendo, ¿qué podré decir yo, desdichado? ¿A qué abogado invocaré cuando ni los justos están seguros? Esto, desde luego, no tiene mucho de cristiano, pero lo que dice todo al principio es tal cual. En la epístola a los Hebreos hay un texto muy conocido que dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y el capítulo 20 del Apocalipsis termina con esa escena del trono donde está el juez y están los libros. Bueno, el Cuarto de Atrás va a cerrar su puerta hasta la próxima semana. Así que damos las gracias a los que hoy han estado ante el micrófono rodeando esta mesa. Gracias a Camilo, gracias a Pedro, gracias a Flor, que ha tenido algunas dificultades hoy. Gracias a Lourdes, que nos ha dado un alegrón escucharla aquí de nuevo en el Cuarto de Atrás, donde ya había estado alguna vez, por cierto, hace ya unos meses. Pero tenemos que cerrar hasta la próxima semana porque se termina nuestro tiempo. Pero antes de cerrar nuestra puerta, te ofrecemos la tercera de nuestras pizcas de adobo musical con esa letra que escuchaste cantada en latín. Se trata de una versión muy peculiar del Tu Amirum, compuesta por Duarte Lobo, un compositor portugués del Renacimiento tardío de comienzos del Barroco,
y se le considera el compositor más famoso de su época en Portugal, y junto con Filipe Magalhães y Manuel Cardoso y el rey Juan I representa la edad de oro de la polifonía portuguesa. Interpretan este Tubamirum los Talis Scholars, un grupo británico mundialmente famoso especializado en la interpretación a capela de la música sacra del Renacimiento, y lo dirige su fundador Peter Phillips. Así que escuchamos en latín eso que yo estaba leyendo hace un momento, el Tubamirum del Requiem, en este caso de un portugués, de Duarte Lobo. Escuchemos y cerramos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.